7:15 en la mañana. Ya hoy el público puede asistir a la 25ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Escritores, editores, artistas desfilarán por allí y ojalá el público no se pierda de esos encuentros. Hoy yo soy un privilegiado, me han regalado el libro Tinta Indeleble, Guillermo Cano, Vida y Obra. Para hablar de Guillermo Cano, para exaltar a este periodista, tal vez el más destacado del siglo XX en Colombia, y sobre todo para destacar su memoria y entregársela a las nuevas generaciones, hemos invitado a los autores del libro. Saludo a Mariluz Vallejo, muy buenos días. Buenos días, Oscar. Es profesora de la Universidad Javeriana, coautora del libro, escribe uno de los capítulos, revisó todas las columnas de Guillermo Cano. Vamos a tener aquí hoy sus reflexiones. Saludo a Jorge Cardona, muy buenos días. Muy buenos días, Oscar, un gusto saludarlo. Editor general del Espectador, también coautor del libro. Y María José París Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Oscar. Joven y disciplinada historiadora, también responsable de que este libro, a partir de hoy, ya esté en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Comencemos contigo, María José. ¿En qué consistió la investigación de la vida y obra de Guillermo Cano? Mi función en la investigación fue rastrear al espectador desde enero de 1943 hasta diciembre de 1986 para encontrar todos los textos que había escrito Guillermo Cano para el periódico El Espectador. ¿Dónde te formaste? Yo soy historiadora de la Universidad de los Andes. ¿Y qué ha significado para ti encontrarte con este periodista? Fue una experiencia maravillosa, pues como tener una formación básica en historia y que un día me ofrecieran un trabajo que consistiera en revisar El Espectador desde los años 40 hasta 1986, fue una gran experiencia, sobre todo para investigar a Cano, que fue un gran colombiano. Qué tarea tan interesante encontrarse con este periodista. Mariluz, ¿qué significa para los colombianos este libro que recoge la vida y obra del gran periodista Guillermo Cano? Pues, Oscar, es la primera vez que sale un libro que compile la obra de Guillermo Cano, sobre todo que tenga un perfil biográfico tan completo como el que hizo Jorge Cardona, donde no solo se narra la historia del Espectador en esas 4 décadas que él estuvo al frente, sino también la historia del país y que tenga antología, o sea, que el lector quede con una visión completa de los distintos géneros que manejó Guillermo Cano, desde crónica hasta columna de opinión, y la crónica en todas sus modalidades, la crónica deportiva, la crónica de viajes y la nota ligera, hasta pues su famosa libreta de apuntes, que es de la que yo me ocupo. Hago un ensayo de ese periodo de la libreta que fue del 79 al 86 y que fue, digamos, como su testamento ya como periodista, donde queda claro su pensamiento político, cuáles fueron sus tesis y por qué podemos considerar a Guillermo Cano como el periodista más valiente, más independiente y corajudo que ha tenido este país. Jorge Cardona, ¿cuál es su participación en la coautoría de este libro? Bueno, yo aporto un perfil biográfico de Guillermo Cano y hago una exploración por la vida, el ser humano en familia, con sus amigos, en el periódico, en un contexto preciso que son 4 décadas de la historia de Colombia, las que cubren desde 1944 hasta 1986, básicamente. Tati Pineda, una periodista nuestra del Primer Café, visitó ayer El Espectador y elaboró una crónica que hoy les presentamos. Miremosla y seguimos conversando. Tras 25 años del asesinato de Guillermo Cano, hoy recorremos los pasillos del Espectador, recordando quién fue este gran personaje del periodismo colombiano. Tinta Indeleble es la memoria de uno de los hombres más recordados del periodismo colombiano y director del Espectador hasta 1986. Un momento así especial, pues es el momento inmediatamente anterior a su muerte. Al reportero de Orlando Enríquez lo habían chiviado, por decirlo así, con el informe
precisamente sobre el Palacio de Justicia. Y él estaba tratando de esconderse porque lo tenía y Guillermo Cano sabía que lo tenía y no lo había publicado por darse un día más para trabajar mejor material. Y nosotros bajamos por una escalera creyendo que esa no era la que iba a usar él y nos lo encontramos a él subiendo. Y entonces nos dice: Orlando, como que te chiviaron. Y pues fueron prácticamente esas sus últimas palabras. El libro es una recopilación de 3 capítulos divididos en su biografía, una crónica de las notas ligeras del día a día y lo integral de su columna Libreta de Apuntes. Era una persona de unas características humanas muy especiales, hasta el punto de que la primera vez que lo vi yo, era un sábado, yo estaba explorando mi casilla de correos como recién ingresado al periódico El Espectador, y él estaba mirando fotografías en el archivo de fotografía con las gafas así, que era su estilo típico, y se me acercó a mí. En vez de yo ir a presentarme en el jefe, él se me acercó a mí y me dijo: Ignacio, mucho gusto, me alegra que estés trabajando con nosotros, yo soy Guillermo Cano y estoy aquí para servirte, como el mundo al revés. Don Guillermo Cano, quien en su vida no se cansó de escribir de lo bueno y malo del país, permanece vivo en el archivo de nuestra historia. Él era el que mostraba las cosas sucias que pasaban dentro del gobierno, y era en eso fue durante su época la última palabra. Perfil de don Guillermo Cano. María José, ¿cómo percibiste a este ser humano investigando su vida y su obra? ¿Cómo era él? ¿Cómo se construyó como periodista? Pues, primero que todo, era un hombre con una fama de ser muy tímido, pero también leerlo, uno siente otra sensación en realidad, una narrativa increíble, sus primeros escritos son supremamente chistosos, muy interesante, un periodista también muy completo que hablaba de cine. También la sensación que yo tuve es que él en sus crónicas es posible ver como unas etnografías periodísticas, era como muy interesado por la condición humana de las personas, como interactúan las personas en comunidad y respecto a las cosas que estaban pasando en el país. Jorge Cardona, diciembre de 1986, el crimen, el asesinato por parte de sicarios de Pablo Escobar de Guillermo Cano. ¿Qué le trae a la memoria esta fecha? Pues es un día de luto para el periodismo colombiano. Hay que recordar que fue un día de una pesadumbre extraordinaria y que 2 días después tuvo lugar un hecho inusual en la historia del periodismo del hemisferio occidental, que es el silencio de toda la prensa. No hubo periódicos, no hubo radio, no hubo televisión, no hubo salas de cine. Fue una protesta silenciosa del periodismo colombiano y de la sociedad colombiana contra quien estaba produciendo en ese momento la gran masacre de la dirigencia nacional, que fue Pablo Escobar Gaviria. Exacto. Usted lleva largos años ya en El Espectador, como editor general ahora. ¿Conoció a Guillermo Cano? Lo vi alguna vez de una manera accidental, porque yo tuve el privilegio de trabajar con sus 2 hijos, con Fernando y con Juan Guillermo, y obviamente con la familia Cano. Pero para todos los que crecimos en esa generación, sin duda alguna, Guillermo Cano fue un paradigma, un ejemplo extraordinario, y desde antes incluso de que tuviera que ser mártir de la democracia y del periodismo colombiano. Ojeando aquí el prólogo, veo que usted se ocupa también del ambiente familiar, de ese joven bachiller del Gimnasio Moderno que al día siguiente de haber recibido el título ya se compromete con el periodismo en El Espectador. ¿Cómo era este joven familiarmente? Pues como decía María José, un hombre de buen sentido del humor, a pesar de su extraordinaria timidez, una timidez para ciertas circunstancias, un poco alérgico al tema social, al asedio, un poco del poder y de la fama, muy discreto, muy tranquilo, pero muy cálido en el ambiente familiar. Todos sus sobrinos, sus hijos, su esposa, hablan de un hombre muy tranquilo en su recinto, en su intimidad, pero completamente concentrado en el tema periodístico. Un hombre que se despertaba
con la radio encendida y se dormía con la radio encendida, conectado todo el día con el país, conectado todo el día con el periódico, pero también con unos espacios suficientes para dejar ver su corazón. Mariluz, ¿de qué estaba hecho este hombre al que todos calificamos como el más valiente y corajudo periodista del siglo XX en Colombia? Pues de curiosidad, era un hombre curioso por todas las cosas pequeñas y las cosas importantes, ¿no?, de la agenda cotidiana del país, pero digamos que los hallazgos que hicimos, para mí el más revelador fue ver esa faceta del hombre que le interesaba hablar de la cotidianidad, de los amigos, de los libros que iba leyendo, que iba dejando como unas memorias en su columna libreta de apuntes. Yo tenía el recuerdo de lectora de libreta de apuntes de esas denuncias sobre el Grupo Gran Colombiano, sobre los escándalos, sobre la corrupción y obviamente el narcotráfico, derechos humanos, la paz, todos los temas nucleares de Guillermo Cano, pero para mí el descubrimiento fue ver que él escribía de la cotidianidad en su casa, de cómo un día que estaba resfriado no pudo descansar tranquilo por todos los ruidos domésticos de la vida doméstica y de cómo para él todos los temas eran relevantes y tenía mucho humor, mucha gracia y siempre estaba, jugueteaba un poco también como para quitarle hierro a la realidad tan dura que enfrentaba. Y le interesaba mucho Bogotá, él como bogotano estaba muy atento a los problemas de la ciudad y era como un veedor, no solo esa conciencia moral del país, sino un veedor del ciudadano de a pie. Nuestros televidentes ya se manifiestan a través del chat, seguramente quieren formular algunas preguntas a los autores del libro Tinta Indeleble, vida y obra de Guillermo Cano. Natalia Sabina. Lilius Salazar dice, para mí fue un referente obligatorio del periodismo. Soy periodista por él, porque lo admiraba demasiado. Para Miguel Ángel, por otro lado, dice la corrupción, el narcotráfico, la violación de los derechos. Eso fue con lo que él no se quedó callado. Por eso le cobraron con su vida. A él, hoy, todos los mejores honores a Canal Capital. Gracias por recordarnos a un hombre que tiene el valor de decir lo que siente. Y por otro lado también está Lina, dice, aún en el periodismo no podemos decir y no hay la libertad de prensa que nosotros supuestamente esperamos. ¿Ustedes qué opinan? Interesantes comentarios de estos chateadores. María José, ¿por qué hay que señalarle a los jóvenes periodistas colombianos que conocer la vida y obra de Guillermo Cano los metería en un sendero en favor de muchas cosas en Colombia? Porque él tuvo una vida ejemplar. Tuvo una vida ejemplar en cuanto persona, como amigo, como padre de familia y como profesional. Es sin duda el periodista colombiano más importante del siglo XX. Jorge, ¿llegó a ser amenazado, temió por su vida Guillermo Cano? Pues él íntimamente sabía que sí. Incluso hay un pasaje en su perfil biográfico donde uno de sus ayudantes de la época, Daniel Jiménez, relata un episodio un poco inédito en el cual ellos se encuentran en el casillero y él descubre una amenaza. Y finalmente él lo compromete y dice que eso debe quedar entre ellos dos y que no lo debe saber la familia. Y hay otros episodios también de su ciclo vital, en el cual doña Ana María Busquets, su esposa, y sus hijos se acercan a advertirlo de que debe tomar algunas medidas de precaución, y él responde de una manera tajante y decirles que él como periodista y como director de un periódico tiene que estar en favor de las víctimas, y que en este caso las víctimas eran los jueces, que alguien tenía que defender a los jueces, ese era su deber y por ese deber murió. Y la memoria de Guillermo Cano como el gran periodista que era magistral. Se acordó de una fotografía que años antes había publicado El Espectador de Pablo Escobar, cuando este hombre ya estaba en el Parlamento, la publicó. ¿Fue esa publicación la que determinó su crimen? Pues es una de los detonantes de la guerra de Pablo Escobar contra El Espectador. Eso sucede en el momento en que Rodrigo Lara Bonilla llega al gobierno de Belisario Betancur. Es agosto de 1983, Lara es objeto de un asedio parlamentario por el famoso cheque de Evaristo Porras Ardila a su campaña política, y en el momento en que Lara se está quedando solo,
sale Guillermo Cano a apoyarlo, como usted lo está narrando. Él se mete en el archivo del periódico y descubre la foto en la cual daba cuenta de que Pablo Escobar Gaviria efectivamente había sido un reo del narcotráfico en 1976. La publicación de esa noticia, la reproducción facsimilar de esa noticia en agosto del 83 provoca que él vaya a la clandestinidad y que empiece la guerra del narcotráfico, que tan duro le costó al espectador, no solo en la muerte de Guillermo Cano, sino en todas las otras circunstancias que tuvo que sufrir el periódico en esa época. Profesora Mariluz Vallejo, ¿qué encontrarán los lectores, los participantes el próximo sábado en el evento de la presentación del libro en la feria? Bueno, encontrarán el espíritu de la familia Cano allí reunido, porque nosotros solo fuimos Jorge Cardona, Carlos Mario Correa, que es el otro coautor, periodista que trabajó durante años en El Espectador de Medellín, es profesor en la Universidad de AFIT, y Jorge y yo fuimos los tres coautores, pero no hubiéramos hecho este libro sin María José, que fue la que escarbó los archivos y nos iba dando las pistas y el contexto, y que nunca se había hecho. Encontró números del Espectador que estaban perdidos hasta para el propio Espectador y los encontró en la Luis Ángel, sino que estará el espíritu de la familia encarnado en la viuda Ana María de Busquets de Cano, que es una mujer maravillosa que estuvo acompañándonos en todo este proceso, y ella tiene la memoria clara de todo lo que ocurrió y de los textos que él escribió. Ella también es periodista y también tenía una columna en El Espectador. Ella recordaba todo, los temas que íbamos poniendo sobre la mesa, y estará Marisol Cano, a quien le estamos muy agradecidos porque ella fue la de la idea de este libro como directora de la Fundación Guillermo Cano, que ya tiene más de 20 años, ¿no? Y la fundación fue pues la que quiso recoger esta obra. Entonces estará Marisol, que fue nuestra editora, aunque ella está viviendo en España, va a venir a esta presentación, y nos vamos y van a estar los 5 hijos de Guillermo Cano allí, porque este libro fue un trabajo de creación colectiva. Todo lo que escribimos fue cotejado, y todos las versiones, ¿no? se acordaron. Y allí estarán, esperamos que los alumnos, las nuevas generaciones, que son las que más nos interesan a nosotros como profesores que somos de periodismo, que descubran este hombre magnífico, cuyo pensamiento fue coherente con su vida y con sus acciones, y que fue un defensor de la democracia y de los derechos humanos y de la libertad de expresión vertical. Desde que entró al Espectador a sus 17 años hasta su muerte en el 86. Jorge Cardona, usted también es profesor universitario desde hace varios años. Enhorabuena, hay un culto renovado por Guillermo Cano entre los estudiantes de periodismo. ¿Cómo lo perciben? Yo creo que este es el gran mensaje que yo personalmente quiero dejar. Realmente quienes hoy son menores de 40 años ya tienen una distancia muy grande del tema de Guillermo Cano por tiempo histórico. Tendrían 14, 15 años a lo sumo en aquella época cuando mataron a Guillermo Cano, cuando empieza el culto por la lectura en los periódicos, de manera que no se puede perder la memoria de un hombre extraordinario, de un gran periodista. Las nuevas generaciones están en la obligación de rescatar a este y a otros grandes valores de la democracia colombiana. Yo siento que a nosotros, a nuestra generación, le tocó heredar una generación de dirigentes suplentes, porque los principales fueron asesinados en aquella época terrible, y pues acceder a la vida y la obra de un personaje como Guillermo Cano es un legado que nosotros simplemente tenemos que transmitirle a las nuevas generaciones. Expresión de ese culto es que una joven historiadora se ocupe de investigar la vida del periodista. ¿Qué te aportó Guillermo Cano a ti, a tu vida como profesional? La disciplina y la pasión por el oficio. Eso se lo debería haber leído durante estos meses a Guillermo Cano.
Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias María José, Jorge Cardona, Mariluz Vallejo. Ustedes televidentes no se pierdan la presentación de este libro el próximo sábado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Gracias por haber estado esta mañana aquí en el Primer Café. Vamos con más información.